el día de hoy. Andrés, si puedes comenzar tú y después Galo, más o menos introduciéndonos a la parte que va a tener cada uno. Sí, es un gusto saludar a cada uno de aquellos que están ya conectándose con nosotros. Decirles que el Señor les bendiga y les guarde. Nosotros nos hemos vinculado en esta noche juntos para poder justamente hablar de lo que sucede en nuestro tiempo actual. Y por cierto, no que simplemente está pasando porque sí, sino que tiene un contexto que se está volviendo a repetir porque esto es algo histórico. Y justamente de eso queremos iniciar hablando, ¿verdad? De la parte histórica, de cómo es que esto ha empezado a desarrollarse con lo que fuera el paganismo vinculándose con el cristianismo. Y no sé, Alfonso, ahí, si en este pequeño desglose también Galo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a estar tratando tú en esta noche? Así es, Andrés, Alfonso, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Gracias por su convidación y un privilegio estar aquí también ante nuestros queridos amigos, la audiencia, y esperando que todos se encuentren bien y reciban un lindo y bendecido sábado. Y bueno, en medio de todas las cosas, pues contentos de poder reflexionar un poquito, ¿verdad?, de las cosas que están tomando lugar, se están demostrando, ¿verdad?, frente a nuestros propios ojos todo lo que ha sido prescrito en la profecía, y estamos viendo cómo esta temática de la formación, del restablecimiento de la así llamada proféticamente y en Apocalipsis, esta imagen de la bestia, que es el precursor para eventualmente establecer esa marca, esa característica de autoridad que tiene este así denominado poder, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a compartir un poquito en esta noche es de pronto noticias, eventos de actualidad que vemos cumpliéndose delante de nuestros ojos, que nos avistan cómo se está repitiendo la historia. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Sí, vamos a comenzar haciendo esta revisión de la historia, de cómo se fue formando la primera bestia, ¿no? Porque cuando nosotros revisamos Apocalipsis capítulo 13, notamos que hay una primera bestia que emerge del mar, ¿no es cierto? Y como bien sabemos y hemos estudiado en muchas ocasiones, esta bestia representa el poder papal, pero a los inicios de este poder, en los inicios de este poder, obviamente no tenía toda la autoridad, todo el poder, todo el dominio que llegó a tener ahí en la Edad Media, ¿verdad? Y es que esto fue un proceso gradual que tardó muchos años hasta que finalmente pudo obtener el poder que tuvo durante 1260 años, ¿no es cierto? Y justamente eso vamos a revisar brevemente en este momento. Voy a hacer una introducción histórica y también voy a hacer una comparación de lo que está pasando actualmente en Estados Unidos. Porque lo que sucedió en el pasado, lo que sucedió allá a partir del siglo cuarto después de Cristo, es algo que se vuelve a repetir al final de los tiempos. Sucede de manera similar. Por eso la profecía bíblica, por eso Apocalipsis 13, denomina el poder que se forma a partir de la segunda bestia, la que sale de la tierra, es decir, Estados Unidos, lo denomina como la imagen de la bestia, como una imagen, como algo que es similar, como una copia o un calco de la primera bestia. Y es que la manera en la que actúa la primera bestia es también la manera en la que va a actuar la segunda, o más bien dicho, está actuando en este mismo instante. Por lo tanto, cuando nosotros revisamos el pasado, podemos comprender mejor el presente. Ahora bien, miren, yo he hecho una línea de tiempo aquí con los eventos más importantes desde el año 300 hasta el año 321. Sí, obviamente no año por año, ¿no? Si no nos llevaríamos mucho tiempo. Y aquí estoy excluyendo muchos otros eventos importantes que bien podrían entrar acá, pero obviamente por razones de tiempo no vamos a abordar cada uno de los detalles. Aquí solamente vamos a ver los eventos más importantes y después lo vamos a relacionar con con la profecía bíblica y los momentos actuales. Entonces, miren,
consideremos algo interesante y ustedes vayan relacionando con lo que estamos viendo en Estados Unidos actualmente. En el año 300 después de Cristo, encontramos al Imperio Romano como un imperio debilitado. Había muchas crisis internas, ¿sí? Pugnas de poder, ¿no es cierto? Principalmente pugnas de poder dentro del Imperio Romano. Había guerras civiles, inflación y presión de los pueblos bárbaros en las fronteras. Sabemos que los reinos bárbaros estaban ahí todo el tiempo atacando, invadiendo los territorios del Imperio Romano. Entonces había una gran crisis, una gran fragmentación dentro del Imperio Romano. Cuando hablamos de religión, notamos que el cristianismo para estos momentos, es decir, inicios del siglo IV, en el año 300, era una religión perseguida. Eso lo sabemos, ¿verdad? Y en profecía se recalca este periodo histórico varias veces. Aunque, a pesar de las persecuciones que sufría el pueblo de Dios, que sufrían los cristianos, el cristianismo aún así seguía creciendo y crecía de manera estrepitosa, inclusive llegando a las clases sociales altas. Es decir, el cristianismo para este punto dejó de ser una religión de simplemente los judíos, dejó de ser una religión de la gente pobre o la gente excluida o los marginados o una disidencia del judaísmo y empezó a convertirse en una religión de las clases sociales más altas, lo cual llama mucho la atención, ¿no? Eh, es decir, el cristianismo estaba acogiendo o teniendo una influencia cada vez más presente dentro de las esferas importantes del Imperio Romano. Roma, en ese punto, también estaba viviendo una transición cultural, y este es un factor importantísimo. El politeísmo tradicional de la religión romana, ¿no es cierto?, del panteón romano, estaba perdiendo fuerza y nuevas corrientes religiosas estaban entrando al Imperio Romano. Fíjense en todo esto, en todo lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Acaso no está Estados Unidos en esta misma situación actualmente, tal como estaba el Imperio Romano a inicios del siglo IV? Es muy similar, ¿sí? Y luego vamos a hacer una comparación un poquito más precisa, ¿no? En este sentido, ¿no? De la introducción de nuevas corrientes religiosas estaba principalmente el cristianismo y el mitraísmo, en detrimento de la religión tradicional romana. Sabemos la influencia que tuvo el mitraísmo, ¿verdad? Esta era una religión que adoraba a Mitra, una deidad solar. Y esta deidad solar, como bien sabemos, se la adoraba en día domingo. Esto será un factor importante en un futuro. Esta religión se llegó a ser tan, pero tan predominante que inclusive muchos emperadores romanos la acogieron oficialmente como su religión. ¿Sí? Entonces era muy influyente el mitraísmo dentro del Imperio Romano y por lo tanto la adoración al sol en día domingo. Ahora, del año 303 al 311 se daba la gran persecución de Diocleciano. Esto está profetizado en la profecía de las siete iglesias, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 2. Cuando se habla de la segunda iglesia, se nos dice que hay 10 días de persecución. Y eso está profetizado acá, del 303 al 313. ¿Ya? Esta última persecución de Diocleciano fue la más brutal en contra de los cristianos y justamente el objetivo era exterminar el cristianismo. Pero a pesar de que muchos templos fueron destruidos, se tomaron muchos cristianos y se los envió a la prisión, se torturaron a muchos cristianos, aún así el cristianismo seguía invicto. El imperio estaba dividido entre varios emperadores, en lo que se llegó a conocer como la tetrarquía. Durante este tiempo había se podría decir, cuatro tetrarcas, que prácticamente eran como emperadores, y entre los cuatro se disputaban el poder. Entonces Roma estaba muy dividida, muy fragmentada. Aunque brutal, la persecución fracasó y el cristianismo sobrevivió e incluso creció en influencia. Este punto es interesante y es algo que no muchos de los adventistas dicen. En el año 311 se da el primer edicto de tolerancia. ¿Ya? Noten ese detalle interesante. En el año 311, por Diocleciano, se cesan las persecuciones a los cristianos. No tanto en un sentido político-religioso, sino más bien político. ¿Sí? No como Constantino, no tuvo la misma fuerza y la misma acogida que tuvo con el edicto de Milán de Constantino. Pero Diocleciano ya dio un primer edicto en el año 311. Dato interesante. ¿Acaso no vimos ya el apoyo
al cristianismo el apoyo a las iglesias estadounidenses en un periodo anterior. Recuerden que Donald Trump ya tuvo un periodo de gobierno antes del actual, en el cual ya se hablaba de todo lo que está sucediendo actualmente, pero no tuvo tanta fuerza como lo tiene actualmente. Si lo comparamos con la historia, podríamos decir que el asunto de la tolerancia de Diocleciano ya sucedió, ¿no? Ya sucedió. Y ahora entra un Constantino. Del año 311 al 313 se da finalmente el edicto de tolerancia, que va a permitir que los cristianos adoren a Dios libremente, y esto le da finalmente el impulso que necesitaba el cristianismo para introducirse dentro del poder político romano. Galerio, antes perseguidor, permite a los cristianos practicar su religión, marca un giro en la política religiosa del imperio. Está en el 311, como les comentaba. Ahora, ahí viene este punto importantísimo que es la batalla de Milvio, ¿no es cierto? En este puente, Constantino vence a Magencio y se convierte en emperador de Occidente. Según la leyenda, antes de la batalla, ¿no es cierto? Constantino estaba ahí dudoso, estaba con incertidumbre, y él tiene una visión. Tiene la visión del signo de Cristo, o el crismón, que es una pi y una ro en alfabeto griego, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue usándolo el Papa como uno de sus símbolos, ¿verdad? Entonces dice que Constantino ve esta visión con la famosa frase, y esto es importante, ¿no? Con con este símbolo vencerás. Y se dice que mandó a pintar el crismón en el escudo de sus soldados, y fueron a la batalla en este puente y lograron vencer. Y esto le garantizó subir al trono y no tener oposición dentro del Imperio Romano. Entonces Constantino, a partir de esto, se convierte al cristianismo parcialmente y le empieza a dar beneficios al cristianismo. Esto lo acerca al cristianismo, y aunque no se convierte del todo, él se bautizó poco antes de su muerte, ¿no? Él no se bautizó en este año, sino que se bautizó poco antes de su muerte, que si no estoy mal, en el año 360 y algo. Constantino y Licinio, que era en cambio la cabeza principal en Oriente, garantizaron la libertad religiosa en todo el imperio mediante el Edicto de Milán. El cristianismo queda legalizado y comienza a recibir privilegios imperiales. Se les empieza a consultar en asuntos de política, se les devuelve sus propiedades, se les da beneficios tributarios e inclusive beneficios económicos. Por ejemplo, en este periodo, más exactamente en el 326, es cuando se les dona, por ejemplo, el terreno de lo que ahora es la famosa capilla de San Pedro, ¿no? La capilla Sixtina. Todo eso se les dona. Y no sé si ustedes lo sabían, eso está profetizado en Daniel 11. En Daniel 11 está profetizado el año 333, ¿sí? Y este año es importante porque en ese año la bestia asciende al trono oficialmente. Pero ese es otro tema, ¿no? El punto es que Constantino les da todos estos terrenos, y la iglesia empieza a tener un poder y una influencia tremenda dentro del Imperio Romano. Todo esto era una estrategia, ¿no? Porque Constantino buscaba la unidad del imperio. Desde el año 315 al 320, antes de que se dé la primera ley dominical, Constantino ve el cristianismo como una herramienta útil para fines políticos. Sí, Constantino buscaba la unidad del imperio a través de la religión. Recuerden que Roma estaba bien fragmentada. El cristianismo se vuelve unificadora frente al politeísmo dividido. En el aspecto religioso, el domingo ya era observado por los cristianos como día de reunión y culto. Sí, recuerden que para este tiempo ya muchos cristianos, o la mayoría de ellos, estaban guardando el día domingo, pero no lo veían como algo obligatorio. Y por otro lado había una influencia pagana. El mitraísmo, del cual hablamos antes, que era la religión solar, también veneraba al dies solis, el día del sol, o sea, el domingo. Constantino, aún sin convertirse formalmente al cristianismo, busca una síntesis, o un sincretismo sería la palabra más adecuada, entre el cristianismo y el culto solar, una religión común para mantener el orden social. Y le vino como anillo al dedo el cristianismo, y que los cristianos también, muchos de ellos, guardaban el día domingo como día de resurrección del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Decide unificar. Y en el año 321, en el 7 de marzo, para ser más específicos, curiosa fecha, dicho sea de paso,
se da la primera ley dominical. Constantino decreta que el domingo sea día de descanso para magistrados, ciudadanos y trabajadores urbanos. Se permite seguir trabajando en el campo. Noten que aquí hay una excepción, ¿no? Aquí hay una excepción a cierto grupo de personas que podían seguir trabajando en día domingo, pero el resto debían reposar. Noten también que todo este cambio o toda esta transición se dio poco a poco a través de los años hasta llegar a este punto. Ahora, hay cuatro motivaciones principales. En el aspecto religioso, Constantino apoyó a los cristianos sin romper con las tradiciones paganas, porque empezó a unir el paganismo con el cristianismo, ¿no es cierto? Dentro del ámbito político, fortaleció la unidad imperial bajo un solo credo común. Ahora, todos eran cristianos, o por lo menos la mayoría, y eso mantenía una cohesión dentro del imperio, lo cual nos lleva al aspecto social. Promovió el orden, el descanso y la unificación de un calendario de fiestas. Y dentro de lo económico, reguló el trabajo urbano, marcando una pauta semanal. Entonces, noten cómo todos estos aspectos influyen en la promulgación de esta primera ley dominical allá en el año 321. Aspectos que hoy en día estamos viendo dentro de lo religioso, lo político, lo social y lo económico, que se está vendiendo esta idea de la necesidad, ¿no?, de una unificación dentro de Estados Unidos. ¿No fue acaso ese el lema de Donald Trump cuando hacía su campaña política? Hacer a Estados Unidos nuevamente grande. ¿Y cuál es el factor decisivo o el factor clave que Donald Trump propuso para nuevamente devolverle su grandeza a Estados Unidos? El cristianismo. Porque él entiende que al ser un país predominantemente protestante, el volver a esas raíces protestantes le va a devolver a Estados Unidos nuevamente su grandeza, tal como Constantino lo hizo en su tiempo. Él vio el cristianismo como una herramienta perfecta para devolverle, para darle nuevamente unidad al imperio romano y unirlo bajo una sola bandera y tener este control religioso, político, social y económico sobre la población. Entonces es algo bastante interesante. Aquí hay un resumen, ¿no? Esto no lo vamos a revisar porque si no nos alargamos. Si quieren detalles de este cuadro, está en mi último estudio de Apocalipsis en mi canal de Alfonso Adventista. Ustedes pueden encontrar con detalle el estudio de esta línea de tiempo, hablando sobre la tercera iglesia de las siete iglesias, ¿verdad? Entonces, ahí hay muchos más detalles, pero solamente quiero recalcar este. Del año 363 al año 364 se da la prohibición de guardar el día sábado. Sí, no sé si sabían esto, ¿no? Durante el concilio de la Odisea, nombre curioso también. En el concilio de la Odisea se toma esta resolución, guardar el día domingo como día de reposo obligatorio para todos y el día sábado, mientras tanto, era prohibido. E inclusive en el edicto que se da, se dice que aquel que guarde el día sábado sea considerado anatema. Y si tú eras considerado anatema, ya sabemos que nada bueno te esperaba. Así que noten que en el año 363, ahí recién, ¿sí? Ahí recién se prohíbe guardar el día sábado y se hace obligatorio para todos guardar el día domingo. Pero noten que la primera ley dominical se da en el año 321. Así que esto es un proceso que duró cierto tiempo. Por lo tanto, hoy en día también debemos entender los eventos actuales como un proceso y no como algo que se va a dar de golpe. Por eso vimos que Donald Trump actuó de manera decidida en su mandato anterior, pero va a seguir actuando durante este mandato y tal vez se alargue un poco más. Tal vez no, pero debemos comprender que todo esto es un proceso. No se da de la noche a la mañana. Entonces, finalmente aquí tienen esta declaración conocidísima que se hizo muy viral hace poco. Espero que Andrés y Galo no hayan tenido planeado hablar sobre este video, pero con esto cierro, ¿no? Y tengan en mente lo que acabamos de hablar sobre cómo se llegó a imponer la ley dominical. Ahora noten, ahora noten lo que dice este sujeto. Este hombre que está a la izquierda de Donald Trump es el principal patriarca ortodoxo griego de Estados Unidos.
Es una figura importante, una figura religiosa muy importante. ¿Sí? Y noten que ni siquiera es protestante como tal, ¿no? Es ortodoxo, ¿ya? Es un detalle que llama la atención porque vemos que Donald Trump no solamente está teniendo influencia sobre el protestantismo, sino inclusive sobre ortodoxos y obviamente sobre católicos. Más bien dicho, los católicos sobre él, ¿no? Entonces, veamos el video. Y el amor por el Evangelio. Me recuerda al gran emperador romano, Constantino el Grande, emperador, estimado señor presidente, es quien fundó y construyó la magnífica ciudad de Constantinopla, mi lugar de nacimiento, conocida hoy como Estambul. Es un gran honor para mí presentarle esta Santa Cruz. Esta cruz es el mismo símbolo que llevó a este gran emperador romano, Constantino, a la victoria. Como Cristo le reveló en una visión, él dijo, y Tuco, Mica le dijo al emperador, significa, ve, con esto, y sé victorioso, señor presidente. Esta cruz es un símbolo eterno de paz y un trofeo invencible, un signo de fuerza divina y guía. Con esta cruz rezo para que traiga paz al mundo y haga América invencible. Ahí está, ¿no? Qué cosa tan escalofriante. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa. Yo veo eso y me parece algo inclusive terrorífico, podría decirse, porque vemos que se está comparando a Donald Trump con Constantino. Y ya vimos lo que hizo Constantino, ¿verdad? Y vimos que Donald Trump está actuando idéntico a como actuó Constantino. Idéntico. Sí, notamos que el país estadounidense está en el mismo estado en el cual Constantino asumió el poder, un estado de fragmentación, un estado de división, inclusive se ha hablado de una guerra civil, se ha hablado de una crisis económica, se ha hablado de una crisis social dentro de Estados Unidos, se ha hablado de cómo la cultura woke está invadiendo Estados Unidos, hay un declive sociocultural en Estados Unidos. Y ahí es donde Donald Trump aparece como un mesías, que noten que anteriormente ya se lo comparó inclusive con Ciro el Grande, ¿verdad? Ahora se lo está comparando directamente con Constantino. Y eso no lo está diciendo Donald Trump, lo está diciendo un líder religioso muy importante dentro de Estados Unidos. Y ahora él ha tomado la batuta con el proyecto 2025, con toda esta guerra arancelaria que hay actualmente, con todo este asunto de devolverle el poder a la iglesia, etcétera, etcétera. Y notamos que lo que hizo el emperador Constantino es muy similar a lo que está haciendo Donald Trump. Y no tengamos duda de que esto va a seguir. Así que esa es la revisión histórica que quería compartir con ustedes para ponernos, tener una idea más amplia de qué es lo que está pasando y de cómo ya sucedió anteriormente. Y ustedes pueden estudiar más detalles respecto a lo que dije, ¿sí? Y van a encontrar muchas similitudes con la situación actual del mundo. Así que quisiera complementar con el mensaje de Andrés. Sé que Andrés va también a abordar un poco el asunto histórico, el asunto cultural y la actualidad. Así que te damos paso, Andrés, para seguir hablando sobre este tema. Gracias, estimado Alfonso. Bueno, la verdad es que acabamos de ver un marco histórico completo y bien resumido, ¿verdad? De cómo esto avanzó. Nosotros tenemos que comprender, amigos y hermanos, también, que la palabra que Dios nos ha entregado es muy segura. Les invito a que vayamos a la Biblia. Usted está con su Biblia quizás allí. Vamos al libro de Eclesiastés, al capítulo 3, al versículo 15.
esto que Alfonso nos presentó algo de historia, vamos a presentar un poco del marco bíblico, y esto nos va a catapultar después a mirar cómo es que el papado se formó y mirar cómo es que ahora, en nuestros días, es posible que una imagen pueda instaurarse. Una imagen del papado, recordemos. Usted va entonces conmigo al libro de Eclesiastés del capítulo 3, hemos mencionado el versículo 15. Encontramos que aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios demanda lo que pasó. Noten que esto no es una cuestión de un conteo matemático de tiempo. Es decir, aquí no hay un reloj que nos diga 2030, 2031, 2035, ¿verdad? Va a ser en marzo, va a ser en septiembre. No, no tenemos esa escala temporal. Pero lo que sí tenemos es que se vuelve a repetir lo que pasó. Es decir, los acontecimientos históricos que nos llevaron a esta jugada. Ahora, bíblicamente tenemos que empezar a mirar y notar algunas situaciones muy particulares e interesantes. ¿Por qué? Porque recuerden que el marco bíblico es nuestro punto a seguir. ¿En qué sentido? En el sentido de que a lo largo de la historia, estas eventualidades no han sido nuevas, sino que en algún momento ya ocurrió. Así que nos es necesario identificarlas, ¿verdad? Y por eso es que si ustedes y yo queremos comprender básicamente el punto del cual estamos aquí mencionando, ¿verdad? ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Qué es hacia donde queremos señalar? Si nos alcanza, obviamente, todo el tiempo esta noche, ¿verdad? Porque si no, esto va a ser la primera temática de una siguiente entrega que estaremos posiblemente haciéndolo, si el Señor lo permite, quizás a semana seguida, no sé, compañeros, ustedes espero que estén ahí dispuestos, ¿verdad? Pero compartamos un poco, miren, el espíritu de profecía, ya en eventos de los últimos días, nos hace la pregunta. La pregunta en cuestión es, ¿qué es la imagen de la bestia? Primera pregunta, porque usted quizás es nuevo, usted quizás ha llegado recién a ver este video que quedó grabado, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, ¿qué es esto de la imagen de la bestia que se está hablando y que está señalada en Apocalipsis del capítulo 13, a partir del verso 11? ¿Qué es esta imagen? La siguiente pregunta en cuestión que aparece aquí es, ¿cómo se formará? Noten que son dos preguntas, el qué y el cómo. Nos interesa cuestionarnos justamente en este momento particular en el que nos encontramos. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que a nosotros nos demuestra el punto y el momento en el que estamos y a ver si las condiciones del caso se aseveran o se asemejan a esto. Y Alfonso nos presentó algo de esto. Ahora miren, la profeta es categórica en mencionarnos algo interesante aquí. ¿Qué es lo que nos menciona? Noten lo que dice. La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos y es una imagen de la primera bestia. Es decir, para poder nosotros comprender la temática, necesitamos entender cuál es la bestia de dos cuernos y cuál es la primera bestia, ¿verdad? La primera bestia de cuáles. Estamos mencionando de las que aparecen en el capítulo número 13 de Apocalipsis. Y noten que así para saber, dice, ¿no es cierto? Regreso, para saber a qué se asemeja, ¿verdad? Esta imagen y cómo será formada, debemos entonces estudiar los rasgos característicos de la misma bestia. Y ya nos da la respuesta de paso. ¿Cuál es esta primera bestia? Es el papado. No necesitamos resolverlo con un gran estudio, ¿verdad? Porque usted quizás ya lo conoce. De paso, si usted tiene esa pregunta en el chat, en el que está abierto, usted puede dejar las inquietudes que le aparezcan y que le gustaría que nosotros lo explayemos, lo expongamos de una manera más clara quizás. Pero por ahora, vamos a topar, y este es el punto en el que este servidor está aquí, vamos a topar un poquito de los rasgos característicos de la misma, es decir, del papado.
¿Por qué el papado llegó a ser el papado? Porque recuerden que la imagen de la bestia que se forma tiene que prácticamente recobrar las características del papado. Ya Alfonso nos ha mencionado algunas. Los ambientes históricos que se vivió con la Roma, no solo pagana, sino papal, son ambientes que se han venido a repetir. ¿Por qué? Porque amigos, hay algo interesante en todo esto. Ah, quiero, quiero mostrar una cita adicional. En palabras del pastor Alonso Trevor Jones, del Boletín de la Conferencia General ahora de 1893. Usted mira conmigo la cita. Alonso Trevor Jones dice lo siguiente: las naciones caen, ¿cuándo? Cuando la transgresión alcanza su límite. Es decir, hay un límite para cada nación. Ahora, continuemos. Y los transgresores llegan a ese límite cuando se disponen en contra del Señor. Qué interesante. Cuando van en contra del Señor, el límite se ha cumplido, se alcanza. Es al cumplirse la medida de su iniquidad, noten, cuando las naciones les sucede otro reino. Es decir, se llega al límite de la nación y de repente otro se levanta. Así podéis ver, dice él, que en ese versículo, y está topando aquí un versículo de lo que fuera el libro de Daniel, el capítulo 7. No lo estamos topando nosotros, pero miren, podemos mirar que es así como está contenida toda la filosofía del asunto. Miremos qué continúa diciendo el pastor Alonso Trevor Jones. Dios establece naciones a fin de que lo busquen. Y cuando éstas rehúsan buscar al Señor y deciden darle la espalda, ¿qué sucede? Lo siguiente que sucede es que esas naciones desaparecen del mundo. Es así de simple, dice. Ahora noten, Roma fue la nación que sucedió a Grecia. Recordemos, Grecia cae. ¿Quién le sucede? Roma. Cristo vino en los días de Roma, a quien fue predicado el Evangelio de Cristo por más corrompida que estuviera. Usted y yo conocemos historia. Ahora, ¿qué sucede con Roma? Roma llegó a ser una iglesia apóstata que mientras profesaba el cristianismo como una forma exterior, recurría al poder del gobierno romano. ¿Para qué? Para obligar a las personas a que aceptaran la religión de Roma, forzándolas así a desobedecer a Dios. ¿Qué sucedió entonces al gobierno de Roma? Tristemente, que fue barrido de la tierra también, ¿verdad? Cada nación llega entonces al límite prescrito. Cuando la transgresión ha llegado, entonces Dios tiene que hacer un reinicio. Otra nación entra en poder. Pero ¿por qué llegan a este límite? Recordemos, porque Roma profesó el cristianismo, pero de una forma exterior. ¿Y a qué recurrió? Al poder del gobierno. ¿Para qué? Para obligar a las personas a aceptar la religión de Roma, es decir, poder político y poder religioso. Ahora, hagamos la pausa. ¿No ha sucedido siempre esto desde el pasado, quizás? Por ejemplo, usted recordará a este personaje en pantalla. ¿Quién era este? No era otro sino Nimrod. ¿Y quién era Nimrod? Bueno, en el libro de Génesis, en el capítulo 11, usted se encuentra con este señor, y de hecho en el 10, versículo 9, que este era un vigoroso cazador. El versículo, de hecho, ah, versículo 8 dice que Cus, que era el hijo de Cam, engendró a Nimrod y comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue el primer poderoso de la tierra, después del diluvio, obviamente. Es el primero que se sitúa aquí, unificando algo interesante, construyendo ciudades que ya Caín las había empezado a hacer en el pasado, las vuelve a reedificar. Ahora, Babel es una de estas, y ustedes recuerdan que la Torre de Babel es parte de esto, Babilonia. Y entonces, ¿qué sucede? Se pone un nombre. En el capítulo 11 ustedes encuentran
en el versículo 4 que dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es decir, esta unidad pagana, política, que se maneja tanto la religión como la política unidas, ha venido existiendo a lo largo de la historia. Ha pasado con cada imperio. Babilonia lo tuvo, de tal manera que Nabucodonosor en el capítulo 3 de Daniel manda que se le haga una imagen, ¿recuerdan ustedes? ¿Por qué? Porque forzaba a la gente, porque él manejaba el poder político, pero manejaba también el poder religioso. Lo hacía. ¿A quién mandaba que adorasen? ¿Cuál era su punto de adoración? Recordemos nada más, esto es algo histórico. En Daniel el capítulo 3, usted encuentra que Nabucodonosor manda a juntar a todos los que están dentro de su gobierno, de su imperio. ¿Para qué? Para que se postren cuando suena la música. Y el versículo 6 decía que cualquiera que no se postre y adore, noten que esto es algo de adoración. Y la adoración es algo que se tributa a Dios, pero Nabucodonosor era el Dios, parte del Dios Sol, era parte de lo que ya Nimrod dejó establecido, era parte de todo este culto. Y ya Alfonso mencionó que esto se extendió hasta el mismo mitraísmo, ¿verdad? Culto y adoración pagana, falsa a los astros, en especial al sol. Esto es lo que se ejemplificó. Por eso es que la religión, y por así decirlo, am, la política, eran parte ahora del paganismo. Por eso es que llevaban a la experiencia de adoración para quemar a sus hijos también a Baal. Recordemos, esto es parte de la historia. Y no solamente eso, sino que parte de estas cosas, reliquias que quedan ya en nuestro medio, la vamos mirando, ¿verdad? Y es así como el paganismo empezó a crecer no solamente en Roma, bueno, no solamente en Babilonia, sino que pasó a Medo-Persia, a Grecia, a Roma. Pero déjenme decirles que no concluyó con Roma. La experiencia pagana ha transitado aún hasta nuestros días. Quiero volver a este punto histórico de cómo el pastor Jones mira, pero antes, miren cómo dice la profeta de Dios en el libro El conflicto de los siglos. Notemos. Y de hecho, estamos haciendo un poco de lectura aquí para que usted y yo podamos mirar más de cerca este asunto. Pero miremos qué es lo que nos comenta. Poco a poco, noten, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad, miren cómo lo pone, hizo progresar sobre engañosa y blasfema, de un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo que pasó penetraron en la iglesia cristiana. Vamos a ir señalando porque estos son los puntos que tenemos que ir mirando. ¿Por qué? Porque para que la imagen de la bestia se forme, las cosas son repetitivas. Y por eso es que miramos que las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. Notemos, ¿qué más continúa diciendo? El espíritu de aveniencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, ¿qué sucedió? La iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y orgullo de quienes, de los sacerdotes y gobernantes paganos. ¿Y qué hicieron? Y sustituyó los requerimientos de Dios. ¿Por qué? Por las teorías y tradiciones de los hombres. Este es el punto. Cuando la gente empieza a creer todo lo que los hombres enseñan y a continuar con las tradiciones, de hecho, hoy estamos en lo que el paganismo considera la Semana Mayor, porque en realidad es así. Estamos en una fecha que no es nada cristiana, en realidad este no es el momento en que Jesús murió. Este es el momento de la Endecha Tamuz. En ese momento categórico estamos hoy celebrándolo. Pero
el paganismo se fusionó con el cristianismo y estamos justamente en esta celebración, ¿verdad? Pero miren, la conversión nominal de Constantino, que ya topó nuestro amigo Alfonso, miren, a principios del siglo IV, ¿qué hizo? Causó un gran regocijo y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido, ¿qué pasó? Vino a ser el vencedor, es decir, el paganismo ahora se apodera del cristianismo. Su espíritu, ¿qué hizo? Dominó la iglesia. Amigos, aquí estamos mirando los orígenes. Estamos mirando cómo todo esto inició. ¿Dónde inició? Déjenme decirles, no en el gobierno. Esto no inició en las élites legislativas y en las cámaras de representantes. Esto no inició en el Senado. ¿Dónde inició? Amigos y hermanos, lo triste de esto es que esto inicia en la iglesia, porque es la apostasía la que permite el desarrollo de todo este movimiento calamitoso del que estamos mencionando y leyendo. Ahora, este espíritu, ¿qué dice que hizo? Dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esto fue así. Ahora, no solo que se extendió ya, sino que continúa el asunto. Ahora, Roma llega a existir. Recordemos, se quiebra el paganismo, se quiebran, por así decirlo, el imperio, pero se pone a una cabeza visible para que nuevamente se junte todo, política y religión nuevamente. Una de las principales doctrinas, nos dice la misma hermana White, Conflicto de los Siglos, página 48. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa, ¿qué es? Es la cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo. Y que fue investido de supremacía, es decir, de autoridad sobre quiénes, sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, al Papa se le han dado los títulos propios de qué? De la divinidad. Se le ha titulado Señor Dios del Papa y se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres que hagan le rindan homenaje. La misma pretensión, ¿quién la tuvo? La tuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto y la sostiene aún por medio de la iglesia de Roma y muchos son los que están dispuestos a rendir el homenaje. Esa es la realidad. Recuerden, esta es la primera bestia de Apocalipsis 13. En esto se ha exaltado. ¿Por qué? Porque Roma imperial, en Apocalipsis 13, usted va conmigo a la Biblia, ¿verdad? Estamos mirando el marco histórico. Miramos allí en el capítulo 13, en el versículo 2, que la bestia que vi que era semejante a un leopardo, noten, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Es decir, aquí tiene un conjunto de características de las bestias anteriores del capítulo 7 de Daniel, que aparecen donde estamos mirando que tienen características de Babilonia, tienen características de Medopersia, tienen características aún de Grecia. Pero recuerden que esta es una bestia espantosa que se está fusionando, está arrastrando con todo el bagaje de costumbres, está arrastrando toda esta serie de enseñanzas de paganismo total. ¿Y ahora qué sucede? Que el dragón, que no solamente es Satanás, sino que eventualmente en el capítulo 2 encontramos al dragón ya siendo también un perseguidor y miramos en este punto que es Roma, Roma como imperio, ¿verdad? La Roma pagana, que empieza a efectuar también los designios del diablo y por eso sus emperadores fueron los asesinos de cada discípulo, de cada apóstol. Y entonces ahora, ¿qué es lo que sucede? Le ceden el puesto, le ceden el turno al siguiente en el evento, que es la Roma papal. ¿Y qué le da el dragón? Le da su poder, le da su trono y también le da gran autoridad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se le da boca para hablar, para actuar también. En el versículo 5 de Apocalipsis 13 le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y le fue dada potestad de actuar ¿cuántos meses? 42 meses. Nosotros entendemos que este largo tiempo le fue entregado. ¿Para qué? En el libro de Apocalipsis del capítulo 2, usted encuentra en el capítulo 3, perdón, capítulo 3, déjenme ver más bien, capítulo 2 mismo, capítulo 2, versículo 21, Dios le da tiempo a esta iglesia. ¿Para qué? Para que se arrepienta.
En el verso 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación. ¿Y qué sucedió? No se arrepintió. ¿Cuánto tiempo le dio? 42 meses o 1260 años o días. Le ha dado el tiempo, o tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Pero qué pasó? Tristemente, miramos que no se arrepintió. Y amigos, hoy estamos mirando que no ha terminado. Ahora, nosotros miramos ya lo mencionó nuevamente el conflicto de los siglos, Alfonso lo mencionó, yo sigo leyendo brevemente para dar el paso a Galo. A principios del siglo III, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. Esto es lo más remarcable. Pero ¿qué más pasa? El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, ¿qué hicieron? Le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, ¿qué pasaría? Estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio de poder y de la gloria de la iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como día santo del Señor ni de observarlo en cumplimiento del cuarto mandamiento. Ya miramos que aquí había intereses del paganismo, pero también del cristianismo. Esta fusión pagano-cristiana inició con Constantino. Así fue como se expidió el papado como tal. Y ahora estamos mirando que esto ha venido evolucionando, ha venido caminando. En medio de estos auges se levanta un sistema de control económico para dividir las clases sociales. En esta división de clases sociales, ¿qué sucede? Que entonces empieza a acabarse con la clase media para que quede clase rica, clase pobre. Hablamos del sistema feudal, ¿sí? Que surgió exactamente en el Reino Franco en la alta Edad Media, prácticamente avanzando un poquito después de Constantino en el siglo IX. Y esto se extiende a toda Europa occidental. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucedía con este punto? Es que habían los nobles y también la servidumbre. Y entonces, desde un punto de vista político, supuso una dispersión del poder a favor de señores feudales con autoridad, noten, local y regional. Y entonces miramos cómo se dividen unidades políticas más pequeñas y entonces empezó a darle poder a esta gente en este sistema. Recordemos, ¿para qué? Para marcar dos clases sociales. Esta era la evidencia, ese era el trabajo. Pero continúo. Nuevamente el pastor Jones nos vuelve a determinar algo en relación a lo que hemos venido analizando. La iglesia apóstata se opuso al sábado del Señor y se determinó a destruirlo, poniendo en su lugar un sábado falso. Ya lo leímos en el conflicto, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Pero no pudo hacerlo por esa misma. ¿Qué tuvo que hacer? Noten, juntarse con César. Eso es lo que hizo. La iglesia apóstata, a fin de deshacerse del sábado del Señor, procedió de la misma forma en que lo había hecho la nación judía para desechar a Cristo. ¿Recuerdan? Jesús, el Señor del sábado. La nación judía tuvo que unirse al César, tuvo que unirse a Poncio Pilato, tuvo que unirse a la política. ¿Para qué? Para exterminar a Jesús. Ahora, eso la convirtió en el misterio. ¿Cuál es el misterio que ha convertido prácticamente a esta vinculación de paganismo y cristianismo, poniendo un sábado falso? Esto lo convirtió en el misterio Babilonia la Grande. Esto es lo siguiente que se dice de ella. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Estoy tomando Apocalipsis 17 ahora. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta es la iglesia de Roma. Así surgió el romanismo. Ha cedido derechos. Ha pedido al César que estimule y que acobije sus mandatos religiosos. Y ahora, ¿qué sucede? Se establece el papado. Más tarde, ¿qué viene? Viene la reforma, nos dice, mediante Lutero y otros después de él. Dios llamó a la gente a salir de Roma, pero siguiendo el ejemplo de su madre,
Cada una de esas iglesias acabó juntándose con César toda vez que tenía la ocasión de hacerlo, noten, con excepción de la iglesia bautista de Rhode Island, por ejemplo, en Estados Unidos. Todo el resto se unieron con César según el ejemplo de su madre, constituyéndose así en sus hijas. Y entonces se levantó la nueva república, Estados Unidos, y mediante su separación total, ¿verdad? Entre la iglesia y el Estado estableció un nuevo orden de cosas, que es precisamente el orden que el Señor prescribe para el gobierno. Es decir, Dios jamás ha anhelado que la política esté mezclada con la religión. Por eso es que Estados Unidos es la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 13. Están separados. Por eso hay republicanismo y hay democracia, hay demócratas. Pero los dos están separados y la religión también con el Estado están divididos, están separados, no están unidos. Pero noten, pero así, mediante sus principios fundacionales y gubernamentales, ¿qué va a hacer esta nación? Esta nación repudió cualquier tipo de unión entre las iglesias y el Estado. Eso es lo que hizo inicialmente. Lo ha defendido. En ese punto nos hemos encontrado. Pero noten, hasta ahora esas iglesias no se habían unido con los poderes de la tierra. Nuevamente el pastor Jones nos dice en el boletín de la Conferencia General 1893, transitaban multitud de malos caminos, estaban haciendo muchas cosas que no armonizaban con el Evangelio, se habían separado de Cristo. Pero noten, pero una esposa puede abandonar a su marido sin juntarse con otro hombre, en cuyo caso cabe aún la esperanza de que regrese. Pero una vez que se ha juntado con otro hombre, ¿qué esperanza queda? Dice aquí en esta analogía el pastor Jones. Se fue para siempre. Entonces, noten, él habla como algo del presente y pasado de su época, 1893. Entonces lo hicieron deliberadamente al unirse con el gobierno de los Estados Unidos y al echar mano del poder de esta nación. Noten, para que la imagen de la bestia avance, ¿qué sucede? Las iglesias tienen que echar mano del poder civil, del poder de la nación, convertirle en su esposo, depender de él como fuente de auxilio en lugar del Señor. ¿No son acaso esas iglesias tan ciertamente apóstatas como la propia iglesia papal cuando hizo lo mismo? Este fue el papado. Así empezó. ¿Acaso no se ha completado Babilonia, la madre y las hijas? ¿De quién es madre? Madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, Apocalipsis 17, 4 y 5. Por lo tanto, son sus hijas tal como ellas mismas han afirmado y ninguna de ellas lo ha negado. Esa es la realidad. Se desprenden del catolicismo, se desprenden del romanismo. Hoy sabemos que han hecho pactos ya, alianzas. Y por eso es que la copa se está llenando, amigos y hermanos. Para que la imagen de la bestia llegue a otorgarse, necesitamos ver una evolución exactamente de este crecimiento, de las etapas en las que vivió. Y Alfonso tomó algunas de estas, como Constantino aún las ha elevado. Pero, ¿qué sucede? El paganismo, que se tomó del cristianismo y a la vez del poder político, dio como resultante y al fusionarse, ¿en qué terminaron? En una amalgama que fue la desdibujación, por así decirlo, el desdibujo de una iglesia cristiana. Salió algo anómalo. ¿Y qué fue eso? El catolicismo. Tristemente, esto es así, amigos y hermanos, pero Dios ama a todos aquellos, ¿verdad? Que estamos en estos puntos buscándole al Señor. Y si usted está en cualquiera de estas iglesias caídas, el Señor quiere que usted despierte. Lo cierto es que estamos avanzando hacia un nuevo orden mundial. Esa es la estructura, esa es la idea. Por eso es que tenemos aún esta triangulación. ¿Por qué? Porque recuerden, Nimrod estableció un nombre. Este nombre es esta vinculación pagana y política de la religión y política vinculados con un punto de inflexión para la adoración. Por eso estamos viviendo en estos momentos categóricos, hacia este nuevo orden secular, este nuevo orden mundial, ¿verdad? Donde miramos que aún las deidades paganas recobran vida en nuestros tiempos. Y déjenme decirles que hoy el ojo que todo lo ve está más apuntado al punto moderno en el que nos encontramos, ¿verdad? Donde alguien va a controlar pronto a cada ciudadano de este planeta, porque hacia allá estamos yendo. Y por eso es que nada de las cosas que hemos visto en el paganismo ha cambiado, sigue en su avance, pero se ha mezclado con la política.
Y por eso es que su ejecutor ha hecho alianzas y por eso es que ha dado de beber el vino a cada uno de los reyes de la tierra. Y todos los reyes han tenido que transitar uno a uno, uno a uno. ¿Para qué? Para vincularse en políticas y acciones, para que la agenda sea la misma. Y muchos de estos gobernantes todavía no han dejado de existir y los principales siguen en marcha, siguen todavía en apogeo. Y usted y yo estamos mirando que esto no termina y no va a concluir sino hasta cuándo, hasta que la imagen de la bestia sea levantada. Y entonces la nación que había impedido que la política y la religión se vincularan sea de una vez terminada, por así decirlo, en un asunto en el cual empieza a hablar como dragón, porque de hecho, ya Galo nos va a comentar ahora, ¿verdad? Porque hacia ese punto caminamos, amigos, estamos caminando hacia el punto focal. La imagen va a traer la marca. Y esto va a ser tema de otro análisis, ¿verdad? ¿Qué es la marca? ¿Cómo se va a configurar esta marca? Pero no me voy a adelantar más. Y con esto, amigo Galo, yo te doy la introducción para que entonces, una vez que hemos analizado un poco de estos marcos históricos que Alfonso presentó y que este servidor de alguna manera ha querido también contrastar brevemente, ¿verdad? Que usted lo pueda también tener en mente y que entonces pueda tener una opinión más acertada y que asimismo usted pueda entonces pensar en dónde estamos. Galito, te cedo el turno ahora. Muchísimas gracias, qué gusto estar contigo, Andrés, Alfonso, gracias por su convidación nuevamente y pues agradeciéndoles por compartir esos temas tan importantes, ¿no? Tan fundamentados en la historia, todos los eventos que nos han traído hasta este momento, ¿verdad? Hasta este lugar y hasta estas condiciones. Y una forma de hilar todo esto, ¿verdad? Con respecto a cómo influencia eso al pueblo de Dios que va y que vive en el tiempo del fin. Podemos mirar ese punto específicamente allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 11, que dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es muy interesante, ¿verdad? En una sinopsis muy breve, simplemente mirar cómo este ejemplar, denominado una bestia, que tenía cuernos semejantes a los de un cordero. Cordero en la palabra del Señor nos evoca siempre a Jesucristo, a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Juan el Bautista nos dijo en Juan 1:20, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero tiene esa característica. El trabajo de Cristo es venir y limpiarnos del pecado. Por eso dijo, ¿verdad? Y dará a luz un hijo y su nombre llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese cordero es símbolo de limpiarnos, limpiar a todos los que gustemos, que deseemos limpiarnos del pecado. Y es muy interesante ver que estos cuernos en la Biblia significa poder, significa autoridad. Una bestia, un reino, un lugar, ¿verdad? Un gobierno que tenga características de cordero, del carácter de Cristo. Una nación que tenga el mensaje de salvación, que enseñe a la gente, vamos a tener una vida sin pecado. Miren ustedes, ¿verdad? Qué interesante. La ley de Dios nos muestra cuál es una vida sin pecado. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no hablarás falso testimonio. Acuérdate del día sábado, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. La ley de Dios nos enseña una vida sin pecado, en obediencia a Dios. ¿Qué es pecado? De acuerdo a 1 Juan 3:4 dice, porque pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Entonces, una nación que enseña a sus ciudadanos a respetar la ley de Dios, que los ciudadanos de esa nación tengan en su corazón y en su vida la ley de Dios. Es así una nación
donde no necesitamos reyes, ni necesitamos policía, necesitamos nada de eso, sino que la conciencia de cada persona hace que sea una nación, un país, donde se conviva en respeto mutuo, donde la propiedad privada sea respetada, donde las cosas del otro sean algo que tiene su mérito en su trabajo, donde las cosas se respetan producto de una sociedad que tiene la ley de Dios en su corazón. Asimismo, la palabra del Señor nos dice allí en Juan, ¿verdad? El capítulo 8, 31, 32, y dice Jesús, ¿verdad? Si permaneciereis en mi palabra, ¿verdad? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Otra característica de esta nación que tenía cuernos de cordero, unos estatutos, fundamentos de gobierno del cordero con el mensaje de salvación, es que estaba fundamentada en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice la palabra de Dios en Juan 17, 17. Y esa verdad os hará libres. Entonces, ahí tenemos el grandioso himno norteamericano, ¿verdad? Una nación donde promueve libertad, donde todos son libres de ejercer el derecho de su conciencia, adorar a Dios conforme a su conciencia les dictamina, ¿verdad? Y son libres de ejercer su actuar y su desarrollo conforme a una vida honesta, trabajadora y transparente. ¡Qué hermoso! ¿Cuántos no soñamos en el sueño americano? ¿Cuántos no quisiéramos vivir en esa dicha de un lugar, un país donde todos seamos libres? Donde tú puedas trabajar y tener tu recompensa y tener el fruto de tu trabajo. Y si es que trabajaste mucho y ganaste todos los que pueda ganar este mundo, es tuyo y tú lo mereces. Qué hermoso, qué lindo. El carácter de Dios, el carácter de Cristo es un carácter de libertad, de verdad y de fundamento en los mandamientos. Amigo querido, como hablábamos aquí, como nos enseñaba Alfonso, y Andrés también nos compartiste este tema, el ámbito feudalista, ¿verdad? De esa condición en el mundo donde las clases gobernantes y aquellos que estaban asociados con la religión, el control de las conciencias de la gente, eran los dueños de los bienes, de la riqueza de este mundo, y el resto era gente, personas que no tenían libertad. Amigo querido, vemos cómo esta nación de Norteamérica, Estados Unidos, nos enseña que es posible creer en el reino de los cielos, es posible creer en un mundo libre. Pero luego dice aquí, pero hablaba como dragón. Hemos visto en la palabra del Señor, dragón, en el Apocalipsis 12 nos enseña que es el mismo diablo, Satanás, el mismo demonio, ese carácter usurpador, ese carácter de envidia, de celos de Cristo, ese carácter que añoraba el poder de Dios, pero no la humildad de Jesús, no el espíritu dispuesto a servir de Dios, no, solo quería la omnipotencia de Dios y el control de todo. Bueno, ese régimen norteamericano, nos dice la palabra profética, que iba a dejar de ser ese reino de los cielos en esta tierra y se iba a convertir en un poder tiránico como dragón que persigue y destruye. Amigo querido, cuando hablamos de estas cosas, llegamos al punto donde nos damos cuenta dónde estamos parados. ¿Cómo es Estados Unidos en la actualidad? ¿Verdad? De pronto, Andrés, nos puedes rápidamente poner unas diapositivas y vamos a ir desde la primera, tratar de nada más pasar brevemente mirando algunos puntos que quisiéramos compartir. Pero en general quisiera, hasta que Andrés nos coloque, que miráramos lo que la palabra del Señor nos sigue diciendo. El verso 12 de Apocalipsis 13. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Claramente hemos visto que cuando Estados Unidos adopta esa capacidad de hablar, de demostrar su autoridad, no conforme a los dictámenes del Cordero, sino a los dictámenes de la antigua bestia, esa Roma papal que
quiso acabar y destruir toda forma de libertad, de conciencia y de todo lo demás. Ahora ella es, ahora Estados Unidos es aquella que va a duplicar, como nos decía Alfonso, a duplicar esas características de la primera bestia. Y dice, y hace a la tierra y los moradores de ella adoptarla, adorar a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Y dice aquí el verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Estados Unidos va a duplicar las características de ese mundo feudalista, de ese mundo que fue aquel centro de persecución a la libertad. Amigos queridos, en el contexto histórico vemos que del feudalismo Dios levantó ansiado, el añorado, el anhelado capitalismo. Aquella oportunidad que todos tenían de tener el derecho a propiedad privada. Claro que sí. Fue ese cumplimiento de ese levantamiento y surgimiento de esa segunda bestia, perdón, con cuernos de cordero, libertad. Pero dice que ahora va a tornarse tal cual fue la anterior. Y vemos así como en la filosofía marxista nos introdujo el socialismo, que es el retirar el derecho a la propiedad privada a la gente y restablecer el finalmente establecimiento del comunismo, que es la tiranía máxima de el poder opresor autoritario sobre todos los que quieren libertad. Así que amigos, miren lo que dice aquí la primera eh, cita que estamos mirando. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado simbolizado por la bestia. Pablo predijo al anunciar que vendría la apostasía. Dice, de modo que la apostasía en la iglesia preparó el camino para la imagen de la bestia. Amigos queridos, tal cual ocurrió en la era primitiva, la iglesia primitiva cristiana. Ahora, ¿por qué Estados Unidos llega a esta transformación? ¿Saben por qué, amigos? La Biblia nos enseña y la Espíritu de Profecía nos enseña que es por la apostasía de aquellos que tuvieron la verdad bíblica. Tristemente, amigos queridos, el protestantismo, esa mentalidad de la gente en Estados Unidos en sus inicios, fue transformándose. ¿Por qué? Porque dejaron los principios bíblicos. Siguiente, por favor, Andrés, muchas gracias. Nos dice, de pronto la siguiente diapositiva, disculpa, vamos a ver. Sí, correcto. Nos aparece todavía, estoy con un pequeño retraso, disculpa, en mi conexión, gracias. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio, ¿verdad? Perdió todo el espíritu del Señor. Cambiamos rápidamente. Vamos aquí a la siguiente diapositiva. Dice, la imagen de la bestia, ¿verdad? Representa otra organización religiosa, ¿verdad? Lo que nos vuelve a decir aquí la palabra del Señor es exactamente las mismas cosas que hemos abordado ya. En otras palabras, amigos queridos, la pluma inspirada confirma y establece, junto con la palabra bíblica, que es ese cambio, el haber dejado los principios bíblicos, que ocurren esta transformación en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que, hermanos queridos, ¿cómo es que ocurre esta transformación en los Estados Unidos de Norteamérica? Vamos a mirar un poco de cosas que están pasando actualmente. Entonces, voy a pedir a Andrés que siga pasando. Vemos allí que ustedes pueden ver algo muy interesante. Saben ustedes que en el 24 de diciembre de aquí del año 2024, el entonces presidente, ¿verdad? Biden, ¿qué es lo que hizo? Estableció y colocó frente a la regla del Congreso cómo Estados Unidos adopta al águila calva como su insignia de animal oficial que determina la nación.
Siguiente slide, por favor, Andrés. Es interesante ver, cualquiera diría, no, pero eso ya ocurrió desde toda la vida. Siempre hemos sabido que esa águila es símbolo de Estados Unidos. Está en el sello, ¿verdad? Está, ustedes pueden ver allí en logotipos del gobierno norteamericano. Bueno, ustedes pueden ver. Vamos a la siguiente, Andrés, por favor. Rápidamente vamos a seguir pasando. Vemos así, ¿verdad?, como Elon Musk en su cuenta de X publicó, esto ya son noticias de hace un par de meses atrás, así que no es en sí muy corriente, pero solamente como una base, y estableció y dijo, ¿verdad? América o Estados Unidos es la nueva Roma. Entonces, siguiente slide, por favor, Andrés. Vemos rápidamente, amigos, cómo la mentalidad de los Estados Unidos, las características de estos cuernos de cordero se van transformando a insignias que lo asocian ya no con el cordero, sino con Roma, ¿verdad? Y vemos ahí cómo en la historia todo lo que ocurrió con los antiguos ejércitos, la forma del Congreso norteamericano, cómo era asimismo el pretorio romano, bueno, todas las cosas asociadas. Sigamos, Andrés, por favor, rápidamente mirando. Vemos asimismo como algo particular de las armadas, de los ejércitos romanos, eran las astas que tenían en la cabeza la insignia del águila, cuando iban las legiones romanas de lugar en lugar, ¿verdad? Llevaban estos estandartes con con esas figuras, ¿verdad? Representando la autoridad romana. Siguiente, por favor, Andrés, sigámosle pasando. Es muy interesante ver entonces, amigos, ya no cuernos de cordero, sino ahora vemos qué cosa, las insignias de Roma. Roma, dragón, ¿verdad? Acordémonos de estas cosas, cómo realmente están tomando lugar. Excelente. Mientras tanto, sigamos adelante, Andrés. Vemos que MAGA, Make America Great Again, como Estados Unidos con Donald Trump, llegó a la presidencia nuevamente diciendo, hagamos a Estados Unidos grande otra vez. Era la gran insignia de eslogan de presentación de Donald Trump. Y todo el mundo, yo quiero ser grande otra vez. Y miren cómo también en Europa, en diferentes publicaciones, todo lo que estamos mencionando aquí son publicaciones que simplemente estamos compartiendo, mencionan estos detalles, ¿verdad? En Europa pusieron la bestia desatada. Imagínense ustedes a ese lobito con una gorra típica de Donald Trump en su campaña electoral. Siguiente, por favor, Andrés. Bueno, vemos rápidamente, ¿verdad? Que todas estas características que Donald Trump presenta y se restablece como el nuevo presidente norteamericano, tiene este eslogan: haced que Estados Unidos sea grande otra vez. Estos llamados a grandeza, muy interesante ver el llamado a ser grande. Tanto así que vemos aquí en este comentario de la revista Times, que sacó, ¿verdad?, en un asunto particular de Nueva York con respecto a tarifas de parqueadero. Dice, los cobros por congestión de tráfico han muerto. Manhattan y todo Nueva York están salvados. Miren ustedes cómo utiliza Trump lenguaje bíblico, lenguaje asociado con lo que alguna vez fue una nación protestante. Fue, porque ya ven ustedes que tienen otras características actualmente. Y luego dice de él mismo, viva el rey. Se autoproclama ya no presidente norteamericano, sino rey. Vamos a seguir mirando slide, por favor. Sigamos la siguiente. Vemos como aquí Trump, él se autodenomina rey. Y es interesante ver que Estados Unidos estableció en su constitución, seremos una nación con dos características, una nación sin papa y una nación sin rey. Y vemos que en los aspectos que estamos viendo cómo se está transformando, cómo el mismo Donald Trump ahora se autodenomina ya no presidente, sino un rey. Miren lo que dice aquí en esta diapositiva. Donald Trump dice que si salva a su país, no quebranta ninguna ley. Estas son frases digamos, presentaciones textuales de Donald Trump,
donde él estableció y dijo claramente, si es que yo salvo al país, no quebranto ninguna ley. ¿Quién había dicho esto anteriormente? Ahí nos dice, citando a quién, a Napoleón Bonaparte. ¿Qué pasó? ¿Quién fue Napoleón Bonaparte? Fue un emperador, ¿verdad? Justo en aquel emperador que dio un duro golpe al así llamado feudalismo, ¿verdad? Y entró y derribó al reinado en Francia, tomó preso al Papa y él dijo lo mismo. Mientras salve al país, no quebranto ninguna ley. Muy interesante ver que esto nos suena a que el fin justifica los medios. ¿Quiénes son los que enseñan esto? Ustedes conocen. No tiene nada que ver con un reino de los cielos, sino con los reinos de este mundo. No importa lo que haga, lo importante es el objetivo. Terrible, ¿verdad? Muy bien, miren ustedes, bueno, entre otras cosas, Trump estableció enseguidita una oficina religiosa junto al despacho oval ahí en la Casa Blanca. Siguiente, por favor, Andrés. Muy importante ver cómo estamos viendo que Estados Unidos está transformando de ser una legislación de libertad ahora a una legislación religiosa que impone sus mandatos a la población. Independientemente a que sea bueno o malo los propósitos de una religión, el punto es que una religión nunca debe ser legislada, jamás. Asuntos espirituales nunca deben entrar en legislación ni ser mandados por el gobierno. Vemos aquí cómo se está cumpliendo literalmente la adaptación a una imagen de la bestia. Estados Unidos está reimprimiendo las características de lo que alguna vez fue ese sistema antiguo. Vemos aquí esta diapositiva, miren lo que dice. Esto fue cuando Donald Trump estaba por ser juramentado como presidente nuevamente. Esto fue en el mes de enero. Y ya estaban las condiciones preparadas para el gabinete. ¿Quiénes iban a entrar al gabinete de Donald Trump? Y vemos aquí que dice el paladín católico, ¿verdad? Aquel ícono, ¿verdad? El campeón. ¿Y qué característica dice ahí? Católico. Muy interesante ver que Estados Unidos fue establecida como nación protestante, no como nación católica. Y ahora, aquellas personas que están empujando y controlando el gobierno, como vamos a ver, tienen características interesantes, entre ellas católicas. Dice, este paladín católico lidera los planes perdón, sí, dice, lidera los planes de la Heritage Foundation para el segundo mandato de Trump. Muy interesante, la Heritage Foundation es una institución católica que desde la época de Ronald Reagan, por 40 años, se ha dedicado a empujar políticas gubernamentales al gobierno de turno. Simplemente es un gremio que empuja y le fuerza al presidente y dice, debemos hacer esto por el bien de los estudiantes, debemos quitar esto por el bien de las mamitas. O sea, es una institución que procura, ¿verdad?, que el gobierno establezca políticas para la nación. Y miren ustedes cómo nos cuenta cómo esta persona que es presidente de esta institución nos cuenta aquí que tiene asegurado en el gobierno de Donald Trump poner sus políticas a máxima presión. Siguiente, por favor, Andrés. Muy importante ver cómo estas condiciones que estamos viendo nos están mostrando la transformación de Estados Unidos de una nación con cuernos de cordero a una nación que habla como dragón. Y es así entonces que tenemos en esta otra, Kevin Roberts, que es este señor que ya habíamos visto, el presidente de Heritage, dice, no hay duda que Trump implementará el proyecto 2025, ¿verdad? Siguiente slide, por favor, Andrés. ¿Cuál es este proyecto 2025, verdad? Bueno, vuelvo a decir, es una agenda de políticas de Estado justo en el año 2025. Qué interesante, ¿verdad? Pues el proyecto 2025 tiene que ver con este año.
Si ustedes notan aquí, J.D. Vance dijo que el arquitecto del proyecto 2025, Kevin Roberts, es alguien en quien confío mucho y me da muy buenos consejos. ¿Quién está atrás del vicepresidente norteamericano? Kevin Roberts. ¿Quién es el vicepresidente? J.D. Vance. Asimismo, alguien que profesa la fe católica. Miren qué interesante cómo está transformándose todas estas características. Estamos mirando, son noticias que ya tomaron lugar. Miren, estoy hablando de aquí de 2 hasta 3 meses de antigüedad, pero les estoy compartiendo precisamente para que veamos cómo esto ya es evidente en este tiempo. Miren lo que sacó este artículo, aquí particularmente, ¿verdad? De este periódico. Muy pronto en Washington, la era del oscurantismo en Estados Unidos. Miren qué interesante, los mismos periódicos colocan las características que tuvieron lugar en la historia, como nos explicaba Andrés leyendo Eclesiastés, lo que tomó lugar en el pasado, vuelve a repetirse. Siguiente, por favor, Andrés. Sigamos pasando. Asimismo, ¿verdad? Repite allí, ¿verdad? Y continúa todo lo que tiene que ver con estos eventos de actualidad. Muy bien, siguiente, muy bien, vamos a mirar aquí, me dice muy pronto en Washington, dice Proyecto 2025, traer el oscurantismo, ¿verdad? Nuevamente, de la Edad Media al futuro. Siguiente, por favor, ¿verdad? De esa misma característica. Miren ustedes, luego dice el Proyecto 2025. Dice, no puede dejar de revelar el radicalismo conservador en el corazón de su cruzada para rehacer el gobierno norteamericano. En fin, cruzadas en la antigüedad, en la Edad Media, era el nombre que se daba a los avances de la Iglesia Católica en las regiones que resistían la autoridad del Papa, ¿verdad? Entonces, esos lugares, esas naciones que se resistían a su autoridad, eran sometidas a las cruzadas o, digamos, en nuestros tiempos, a la invasión de ejércitos romanos para dominar aquel territorio. Entonces, eso es lo que estamos mirando, que se utiliza el mismo lenguaje en la actualidad para retomar todos los aspectos de conciencia donde la gente no quiere reconocer este sistema que está introduciéndose al mundo nuevamente. Muy bien, entonces rápidamente, en síntesis, lo que queremos ir viendo es cómo en el libro, siguiente slide, por favor, Andrés, sigamos pasando ya brevemente. Simplemente tenemos un libro escrito donde ustedes pueden mirar mucho más cómo explican este cambio, esta transformación en la sociedad norteamericana y qué es lo que se espera detrás de todo esto. Siguiente, por favor, vamos a seguir pasando. Vemos cómo J.D. Vance, ¿verdad? Asimismo, él sostiene y defiende, ¿verdad? La necesidad de poner la fuerza para tener a los Estados Unidos en una legislación cristiana, ¿verdad? Tremendo, cómo los católicos en la administración de Trump pueden tomarse el partido republicano, ¿verdad? Y cómo el gabinete de Trump está lleno de personas que son parte del proyecto 2025, que auspician, que lo favorecen, que lo abrazan y que ahí vemos aquí en el último cuadrito de la derecha abajo, Tom Homan, que se les llama el zar, ¿verdad? El capitán de exterminar la inmigración ilegal, pues también es partidario de este sistema del proyecto 2025. Así que hermanos, simplemente amigos, lo que estamos mirando es cómo Estados Unidos de Norteamérica, Andresito, tú síguele pasando, te agradezco. Sigamos pasando así, dejemos unos 5 segunditos y sigamos pasando las diapositivas. De esa forma vamos a ir terminando rápidamente ya. Y queremos simplemente ir concluyendo. Entonces, en síntesis, lo que más o menos queremos llegar a establecer, hermanos queridos, es cómo Estados Unidos, aquella nación que tenía llamémoslo así, ¿verdad? Ese lugar preciado por todo el mundo para encontrar libertad,
ahora se está convirtiendo en una nación que va a perseguir, que está persiguiendo, que está utilizando, y vamos a mirar allí como precisamente el, el secretario, llamémoslo así, el ministro de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, que pues hasta el año pasado era presentador de noticias. Ahora es el secretario, es el ministro de Defensa norteamericano, el que maneja el Pentágono y millones de dólares en presupuesto militar, y el que maneja todo el aspecto militar en Norteamérica. Tiene unas características particulares. ¿Por qué lo escogió Donald Trump? Más bien dicho, ¿por qué lo escogió el Proyecto 2025 y la Heritage Foundation? ¿Por qué lo escogió a él para que sea el ministro de Defensa? Bueno, porque él escribió un libro, y donde él, simplemente les resumo, establece que Estados Unidos necesita regresar a las armas militares y a las cruzadas cristianas para poner orden y control en la nación. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Solamente les pongo estas noticias para que ustedes puedan mirar y puedan seguir investigando y conozcan de primera mano qué es lo que está pasando en Norteamérica en este mismo momento, ¿verdad? Todo lo que está viendo. Y es algo interesante, algo adicional sobre este personaje, el ministro de Defensa norteamericano. En su cuerpo tiene tatuajes, tiene tatuado, y vamos a ver rápidamente esas fotos donde él tiene tatuado la denominada Cruz de Jerusalén, de las Cruzadas de Jerusalén. Todo lo que evoca a nuevamente retomar las armas militares para el servicio de Roma, el servicio del Papa. Miren qué interesante cómo nos llega realmente lo que estamos contemplando con nuestros propios ojos. Así que amigos, termino simplemente con esto, para decirles que con ayuda de Dios es mi deseo, es mi propósito. Quiero que llegamos, Andresito, sigamos hasta el final. Creo que tenemos allí aquí, ahí donde estás. Simplemente, ¿hasta dónde estamos llegando? Estamos ahorita en ya noticias más de actualidad en este momento. Hace un par de semanas el estado de Utah, que ya no solamente la denominación católica, sino también la denominación de los santos de los últimos días o los mormones, también están legislando, sus legisladores, ¿verdad? Congresistas, para pasar leyes dominicales a nivel de Estado. Así que amigos queridos, lo que queremos decirles en esta noche es de que así como leemos la profecía, leemos los eventos que están citados, lo que pasó en la historia de la era cristiana, de lo que pasó en la historia del mundo, estamos volviendo a mirarlo el día de hoy. Así que amigos queridos, queremos terminar con esta cita, ¿verdad? ¿Qué es lo que finalmente el pueblo de Dios debe preocuparse? ¿Qué es lo que nosotros como hijos de Dios debemos preocuparnos de hacer? Lo único que les puedo decir, amigos queridos, es busquemos en la palabra del Señor. Agradezco mucho a nuestros amigos y hermanos aquí, a Alfonso, a Andrés, que nos han compartido estos temas históricos tan importantes ahora, conocerlos como nunca antes, y saber y entender de que así como aquellos fieles en el pasado resistieron y fueron fieles a Dios, aún entregando su vida, también nosotros ahora podemos darnos cuenta el tiempo en el cual estamos y hacer un llamado a que nos preparemos hoy más que nunca. Todos podemos tener cualquier excusa, amigos, pero es la oportunidad de ahora apreciar el consejo del Señor. Y dice aquí, el Señor, ¿verdad? Me ha mostrado, cuando dijo ahí, ¿verdad? Que el pueblo de Dios debe tomar en serio su preparación final, y que el Señor pueda ayudarnos a tomar realmente una preparación personal de nuestras familias, y por supuesto ayudando a nuestros amigos y hermanos a hacer lo mismo. Así que gracias por su tiempo, amigos, y que el Señor nos ayude.
Muy bien, gracias Galo por tu intervención, gracias Andrés. Creo que ha quedado bastante claro el punto al que queríamos llegar. Eh, Nada más hemos revisado, hemos comparado la historia y hemos comparado los eventos actuales. Creo que Galo ha hecho una revisión exhaustiva de lo que estamos viendo ante nuestros ojos actualmente. Y ahí lo tiene, ¿no? No lo decimos nosotros, no lo dice una teoría de conspiración ni una mala interpretación bíblica. Los mismos hechos actuales están demostrando que estamos dirigiéndonos hacia ese mismo sistema, el cual se impuso durante 1260 años y que comenzó con el famoso Constantino, y hoy en día se ha levantado un nuevo Constantino que quiere llegar a ejercer este mismo poder, esta misma hegemonía política, religiosa, que finalmente impondrá un control sobre el mundo y allanará el camino para la aparición del anticristo. Pero nosotros sabemos y confiamos en la promesa bíblica de que es Jesús quien triunfa al final. Entonces, para despedirnos, pues quisiera oír unas últimas palabras tuyas, Andrés, para ir concluyendo. Igual unas cortas palabras de parte de Galo y después vamos a orar para terminar la reunión de hoy. Gracias, Alfonso. Creo que hay mucho de qué hablar todavía porque cada día hay algo nuevo que está dentro de la arena profética, ¿verdad? Sin embargo, eh, hemos de quizás volver a juntarnos para poder dar un poco más de luz frente a lo que estamos teniendo y decirles, hermanos, que este es el mejor tiempo de ser amigos de Jesús. Esta es la oportunidad en que tenemos que vincularnos más con Él, poder ser aquellos que hagan la voluntad de Dios y que prácticamente lo que estamos mirando no nos lleve al miedo, puesto que el amor echa fuera el temor. No es esto un asunto para que usted tenga pánico y que de repente diga, uy, estamos complicados y qué va a pasar. No, simplemente es el hecho de que Dios es tan lindo, tan maravilloso, que no va a hacer nada, dice el libro de Amós, sin que antes anuncie lo que va a hacer a sus siervos. Y eso es exactamente lo que la profecía hace, anunciarnos a nosotros antes de que las cosas sucedan para que creamos, para que podamos tener más fe y que entonces podamos hacer los pasos que todavía nos faltan de fe en medio de nuestro ejercicio diario, pero que confiemos seguramente y plenamente en Jesús. Nada más de eso y que Dios les pueda bendecir. Muchas gracias, Alfonso. Así es, esto, como nos ha dicho Andrés, la necesidad de fortalecer nuestra vida espiritual, yo creo que ese es el anhelo y el llamado que todos hacemos en esta hora. Realmente entender, hermanos, de que estamos viviendo tiempos donde el cumplimiento de la palabra de Dios está al pie de la letra, delante de nuestros ojos, pero a la vez estamos viviendo vientos de confusión religiosa en el mundo. Y es el tiempo donde todos podemos confundirnos con ideas, con pensamientos, con teorías, con doctrinas, con confabulaciones. Nada de eso es bueno, hermanos. Solamente un así, dice Jehová, un escrito está. Es lo único que defenderá al pueblo de Dios. Así que ojalá nosotros seamos parte de ese pueblo que abrace la palabra de Dios y sea nuestra única regla de vida. Amén. Bien, entonces finalizamos con el tema, con el estudio de hoy. No se olviden, pueden seguirnos en cada una de nuestras redes sociales. No se pierdan las próximas transmisiones que estaremos haciendo. Posiblemente la siguiente semana, pues, estaremos haciendo una nueva transmisión, así que están cordialmente invitados. Recuerden que aquí también faltó Nelson Berrú, así que con él contaremos en la próxima ocasión. No se lo pierdan. Para aquellos que estaban esperando ver a Nelson, pues lo tendremos presente en la siguiente reunión. Vamos entonces a inclinar el rostro, vamos a hacer una oración para terminar. Querido Dios, te damos gracias una vez más, Señor, por lo bondadoso y misericordioso que eres con nosotros, por enviarnos estos mensajes, Señor, de advertencia, de preparación para cada uno. Te pedimos, mi Dios, que tú nos ayudes, Señor, a hacer la preparación necesaria en estos tiempos finales. Vemos, Señor, notamos que los eventos actuales nos están acercando más a tu venida, mi Padre, pero sabemos que aún nos falta mucho, Señor, para llegar a la estatura de Cristo.
Por eso te pedimos, Padre, que pongas en nosotros el querer como el hacer, que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, en nuestro carácter, y que, Padre, podamos llevar este mensaje a todo el mundo y hacer la preparación de vida, mi Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un excelente sábado a todos.